Aquellos que habéis estado en casa en algún momento, os hemos invitado a comer, os habréis dado cuenta de algo. Y lo explico, ahora no está Dulce, pero se está grabando, entonces luego lo va... Siempre que explico cosas de ella no está ella, pero luego lo ve, ¿vale? La cosa es de que cuando estamos en casa y yo he puesto la mesa, ¿vale? Preparado todo, resulta que pues llegan los invitados, nos sentamos y cuando ya estamos en la mesa, Dulce me clava la mirada, ¿no? Se me queda así mirando como... Entonces yo enseguida miro la mesa, ¿no? ¿Qué me he dejado? Entonces estoy mirando por ahí, vale, las servilletas, vale, me levanto, voy a la cocina, voy a buscar las servilletas, vuelvo, me voy a sentar y me hace... Entonces me quedo mirando todas las cosas y digo, ¿qué falta? El tenedor de la Aitana. Voy a por el tenedor de la Aitana otra vez. No me dice todo lo que falta de golpe, me va diciendo por poquitos. Vuelvo a la cocina con el tenedor de la Aitana, llego otra vez a la mesa y se me queda mirando así. Falta un vaso. Es más fácil decirlo todo de golpe, ¿no? Esto lo hablábamos el otro día con unos amigos. Soy un desastre poniendo la mesa, esa es la verdad. Eso me ayuda también a que pues, no me lo pida otras veces, ¿vale? Aunque no lo hago con todas las cosas. Con la lavadora tal vez en algún momento. Pero normalmente eso me ayuda. La cosa es que soy un desastre, siempre me dejo alguna cosa. Y pensando en la serie de predicaciones que vamos a empezar, que empezamos en el día de hoy, estaba pensando en eso y pensaba en que quiero poner la mesa para vosotros, ¿vale? Quiero preparar la mesa, quiero dejar todo listo y no quiero hacer como en casa, no quiero descuidarme ningún detalle, quiero poner todas las cosas en su lugar, quiero preparar todo, quiero preparar el escenario, como digo, esa mesa que nos va a servir para las próximas semanas, los próximos meses, en los que vamos a estar viendo esta nueva serie que empezamos hoy, que hemos titulado Escrito en piedra, grabado en el corazón. Y es una serie que hemos basado en los 10 mandamientos, así que vamos a estar viendo, examinando cada uno de esos 10 mandamientos con una introducción en el día de hoy, también una predicación al final de la serie acerca de Cristo y los mandamientos. ¿Qué tiene que ver los 10 mandamientos con Cristo, con nosotros, etcétera? Si hacemos una búsqueda en Google y escribimos, por ejemplo, los 10 mandamientos en España, nos vamos a dar cuenta de algo. Y es que parece que han desaparecido. Los 10 mandamientos de la Biblia no están. Tú buscas los 10 mandamientos y lo que te sale es los 10 mandamientos de cómo ser un buen jefe. Los 10 mandamientos para tu primer día de trabajo. Y son 10 cosas, son 10 consejos que te quieren dar para ese día que tú vas a empezar a trabajar o para la primera cita o para lo que sea. Difícilmente encuentras algo relacionado con los 10 mandamientos tal y como aparece en las Escrituras. Claro, si buscas un poquito más y vas pasando de páginas, te sale aquella mítica foto de la portada de la película de Charlton Heston. Los que tenéis de 30 y algo años para abajo no sabéis quién es, ¿verdad que no? Pero un señor con barba que hacía de Moisés en esa película de los 10 mandamientos. Y entonces te aparece eso, aparece alguna cosa de catequesis por ahí, católica, de alguna asociación, pero no encuentras cosas. Si pones los 10 mandamientos España, vas a ver que prácticamente se han obviado y se han olvidado. Pero quiero deciros algo, y es que los 10 mandamientos han sido muy importantes también para nuestro país, para nuestra nación, han influenciado lo que son las leyes en nuestro país, lo que es el Estado de Derecho. Incluso han influenciado muchísimas otras naciones. Nuestra ley, la base de nuestra ley española, la base de nuestra ley catalana, tiene su base, tiene su principio en los 10 mandamientos. ¿A qué no lo sabíais? Pues ya lo sabéis. Son datos que podemos encontrar en Internet, ¿vale? Si buscáis en el Instituto Nacional de Estadística os aparecerá eso. Pero, como os digo, es algo que prácticamente la sociedad ha olvidado. No se relacionan ya esos 10 mandamientos con la Biblia. Aparecen 10 mandamientos de otras cosas. Pero, como digo, han sido de mucha influencia para nuestro país. Algo alarmante que encontré en esa página que os digo del Instituto Nacional de Estadística es ver el porcentaje de crímenes que se cometen en España. Dice que la mayoría de ellos son robos, tráfico de drogas y también homicidios. Si os fijáis y habéis relacionado rápidamente, estas cosas tienen que ver con los 10 mandamientos, tienen que ver con la omisión de los 10 mandamientos, con no cumplir alguno de esos mandamientos, ¿no? Robar, tráfico de drogas, la codicia tal vez, el dinero, los homicidios. Por otro lado, la corriente que se impone en nuestro país, y creo que cuando echas un vistazo a las noticias, pues así están las noticias, ¿no? Y así vemos esos resultados. La corriente que se impone en la sociedad es esta. Si tú te sientes bien haciendo esto, hazlo. No pasa nada. Aquello que te impulse, aquello que tú desees hacer, hazlo.
Dice el profeta Isaías en el capítulo 5, hay de los que llaman al bien mal y al mal bien. O hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y puede ser que el libro de Jueces, en su último versículo, no esté tan desactualizado en lo que respecta a nuestra sociedad. Fíjate lo que dice. Dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. ¿No es esto un reflejo de nuestra sociedad, hermanos? ¿No es un reflejo, amigos míos, de lo que vemos cuando ponemos la televisión o de lo que sucede cuando estamos en la calle, cuando vivimos nuestra vida? Y eso es porque hemos dejado de lado, se ha dejado de lado, se ha desechado al rey, pero al rey en mayúsculas y sus mandamientos. Y el resultado es el daño moral que vemos a nuestro alrededor, esa decadencia moral que hay en nuestra sociedad y que vemos a nuestro alrededor. Pero fíjate, no solo la sociedad ha caído en eso. Tristemente hay muchas iglesias que han claudicado, muchas iglesias que han caído en esto también. Si buscas en internet vas a encontrar esto, anuncios de la iglesia light. La iglesia light. Aquí el diezmo no es el 10%, es el 7,5%. Las predicaciones son de 15 minutos. La música dura entre 45 minutos y 1 hora. El milenio no son 1000 años, son 800. Tenemos solamente 8 mandamientos y tú escoges cuáles quieres cumplir. Esto no me lo estoy inventando. Esto es un anuncio de una iglesia que se autodenominan Iglesia Light. ¿Por qué? Quieren atraer a lo mismo, personas light. Personas que no les importa para nada en absoluto el evangelio. Personas que quieren ir a escuchar algo que les pueda endulzar sus oídos, charlas motivacionales. Los pastores en sus redes sociales ya no dicen pastor evangélico, ahora dicen coach. No sé si la habéis visto esto. Coach evangélico o coach o entrenador de personas. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo ahora y las cosas a las que nosotros nos enfrentamos. El martes lo decía, el martes compartíamos esto en la reunión de oración. No queremos ser una iglesia light aquí, de hecho no lo es, pero no queremos que se convierta en una iglesia light. Queremos hacer discípulos de Jesús, discípulos que ardan por Él, que ardan por el Evangelio, que quieran ir, que quieran compartir las buenas nuevas de salvación, que hablen del pecado, pero que hablen de la buena noticia de que Cristo ha vencido ese pecado ahí en la cruz. Eso es lo que queremos y todo para la gloria de Dios. Y no sé si os va a sorprender o no, pero lo que está bien y lo que está mal y está determinado en algún lugar en la palabra y se encuentra aquí en los 10 mandamientos. Por ejemplo, el aborto, algo que se está hablando ahora muchísimo porque Estados Unidos está reformulando alguna de sus leyes y pues por aquí nos salpica algo y escuchamos cosas, ¿no? El aborto no es simplemente una muerte o una opción inofensiva, es una violación del 6º mandamiento que dice no matarás. Los votos matrimoniales decimos que son sagrados. ¿Por qué decimos esto? Porque el matrimonio, dice la palabra de Dios, que es un pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida. Voy a repetir, un pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida. Pase lo que pase, pese a las circunstancias que haya, aunque el mundo, aunque la gente, aunque lo políticamente correcto sea otra cosa. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Así que me gustaría que me acompañarais y que pudiéramos ir al libro de Éxodo. Hoy lo hemos puesto fácil, ¿vale? Éxodo es el 2.º libro de la Biblia. Solo tenéis Génesis y después tenemos Éxodo. Así que vamos al capítulo 19 y vamos a estar viendo qué es lo que rodea ese evento que sucede en el que Dios da los 10 mandamientos. Cuando llegamos al capítulo 19 me gustaría que nos enfocáramos en 4 palabras, 4 cosas vamos a ver en el día de hoy. Las hemos puesto fácil, empiezan con la R. Vamos a hablar de una redención, vamos a hablar de una relación, vamos a hablar de una reverencia y vamos a hablar también de unos requisitos. Para que se nos quede mejor lo podemos poner en solamente una frase. Y es que la redención, la relación y la reverencia vienen incluso antes de que Dios exponga o muestre cuáles son sus requisitos. Dice así la palabra en Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 2, donde se nos recuerda cómo Dios ha redimido a su pueblo. Dice Éxodo 19 del 1 al 2, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel.
Después de servir durante 400 años como esclavos en Egipto, Dios levanta a un líder como Moisés para sacar de ese cautiverio, para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y por 7 veces habla Moisés con Faraón, diciéndole esta frase, o una frase así muy parecida: deja ir a mi pueblo para que me sirva y me haga fiesta en el desierto. Esa es la frase con la que continuamente Moisés se presenta delante de Faraón. Pero como sabéis, Faraón no escucha estas palabras, no hace caso, y finalmente Dios manda 10 plagas. Como decía en este vídeo que hemos mandado de la promoción de esta serie de predicaciones, dicen los estudiosos, los expertos en el Antiguo Testamento, que cada una de estas plagas que se lanzan sobre Egipto tienen la intención de atacar específicamente esa multitud de dioses que tenían los egipcios. Así que Dios manda esas 10 plagas, y claro, ¿cómo no vas a obedecer después de todas esas plagas, no? Finalmente son conducidos a través del Mar Rojo. El Mar Rojo es partido, es abierto en dos. A los que os gusta investigar, de esto sí salen cosas en internet. Y vas a poder encontrar pruebas científicas de cómo hace miles de años el mar, hay pruebas de que fue partido, de que se secó por unos momentos y el pueblo de Israel pasó a través de él. Y fueron dirigidos hacia el canal, al Golfo de Suez. Pero fíjate que el hambre, la sed fueron los primeros compañeros de ese pueblo, ¿no? Y se quejan mucho contra Dios. Esto vemos en las Escrituras continuamente. La queja del pueblo de Israel en contra de Dios. Estábamos mejor en Egipto. Si es que allí no nos faltaba de nada, ni latigazos, nos daban de todo, ¿no? Pero echaban de menos las cebollas, dice así la Biblia, ¿no? Que querían comer las cosas que tenían allí. Claro, en el desierto, ¿qué hay? En el desierto no hay nada. Pero Dios había provisto algo especial para ellos, que era maná, una comida especial que descendía del cielo, una comida que no se podía acumular, para que no se pudriera. Así que el pueblo cada día se levantaba, iba a recolectar esa comida que Dios proveía para cada uno de ellos. Y resulta que después de llegar a un lugar que se llama Mara, donde se llama así porque las aguas en ese lugar eran amargas, llegan a un oasis que se llama después Elim, y después entran en ese desierto de Sinaí. Ese desierto de Sinaí era una zona deshabitada en la cual el pueblo de Israel vivió durante un año. Y hemos leído esto ahora. Dice, allí, delante del monte, acampó Israel. Resulta que han llegado a un lugar en el que está rodeado de montañas y está todo preparado como que fuera esos anfiteatros que construyen después los romanos de una forma artificial. Pero llegan a un lugar en el que las montañas, en el que todo está dispuesto como que fuera un escenario. Hay una gran explanada en la cual pueden habitar y pueden estar unos 2 millones de personas más o menos. Y está esa montaña perfecta que es el escenario perfecto que Dios ha preparado. Para Moisés ese lugar no era un lugar nuevo. Él ya había estado allí y esta historia también la conocéis. Dios se manifiesta a través de una zarza ardiendo. Y a través de esa zarza que arde le habla a Moisés y le dice, te voy a levantar como ese líder que va a rescatar a mi pueblo del cautiverio. Y después es enviado a Egipto de vuelta y luego vemos esta historia en la que el pueblo es rescatado de ese cautiverio. Fíjate lo que le dice Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3. Él le promete que va a volver a ese lugar exacto del Sinaí. Le dice, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte, le dice. Así que él sabe dónde tiene que ir, sabe que tienen que volver a ese monte del Sinaí. Esa montaña en concreto es donde Dios entra en un pacto de relación formal con su pueblo, con Israel. En Éxodo 19, Moisés sube y baja de esa montaña 3 veces para encontrarse con Dios y para llevar esos mensajes al pueblo. Y Dios presenta los 10 mandamientos a su pueblo, identificándose en primer lugar a Él mismo como su Señor, como el Dios de ellos. Y les dice, acordaos de Egipto. Dios le dice a su pueblo, acordaos de Egipto. ¿Por qué les dice eso? Porque antes de que Israel pudiera jurar lealtad solamente a Yahvé, él debe recordar su costosa liberación, cuánto ha costado sacarlos de ahí. Así que lo primero que vemos es la redención. La segunda cosa nos lleva a ver esa relación. Primero,
Dios, como digo, le recuerda a su pueblo que han sido redimidos, que han sido rescatados, y luego en Éxodo 19, del 4 al 8, les recuerda la relación especial que tenía con ellos. Les dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Seréis, dice más adelante en el 4, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Lo que me ha llamado la atención de aquí son las expresiones poéticas que se utilizan para hablar de esa relación de Dios con su pueblo. Dice que les ha llevado sobre alas de águilas. No sé si habéis visto los documentales del National Geographic o de cualquier otra compañía que hace esos documentales. Cuando las águilas enseñan a volar a los pichones, a los aguiluchos, ¿qué es lo que hacen? Patada. Los tiran del nido para abajo. Pero hay algo curioso, no los tiran del nido y se queda el águila arriba viendo a ver si se va a reventar abajo o no. Si te has fijado, cuando empujan a ese aguilucho, lo que hace el águila es tirarse y bajar al lado de ese águila. Porque si se va a estrellar y no sabe volar, lo va a coger, lo va a llevar sobre sus alas. Esa es la imagen que Dios quiere transmitirnos y que nos habla poéticamente a través de Moisés en su palabra. El pueblo ha sido conducido, ha sido llevado sobre alas de águilas. Les ha dicho: sí, sois libres, ya no estáis en el cautiverio, pero no vais ahí a ver qué es lo que os pasa. Yo voy con vosotros. Él acompaña. No dejó que nada malo les sucediera. Él les llevaba como esas alas de águilas. Pero también me ha llamado la atención cuando habla de su especial tesoro. Y cuando habla de especial tesoro el Antiguo Testamento, normalmente habla de el tesoro especial o el tesoro privado que tenía un rey. Y esa es la imagen también que Dios quiere transmitirnos a nosotros como nuestro rey. Somos su especial tesoro. Y es lo que le dice también al pueblo. Dice en Deuteronomio 4, pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fuerais pueblo de su heredad como lo sois ahora. Es el pueblo especial de Dios, su especial tesoro. Luego nos habla también algo interesante. Dice un reino de sacerdotes. Los sacerdotes son aquellos que tenían acceso especial a Dios, aquellos que servían como mediadores y oraban por los demás. Dios siempre ha deseado que su pueblo lleve las buenas nuevas de salvación a las naciones. Debían ser un canal por el cual Dios iba a bendecir al mundo entero. Y eso también se recoge en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 9, y se refiere también a los cristianos a día de hoy. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego habla de una nación santa. Y es que el corazón de Dios desea que su pueblo sea santo, que sea apartado para sus propósitos. Lo podemos ver en Levítico 20 también. Dice: me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo. Dice: y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. No me digáis que no es precioso esto. La palabra de Dios está llena de poesía, y de poesía tremenda, increíble. Luego Dios le recuerda a su pueblo la redención, luego les recuerda esa relación especial con ellos. Pero Él también espera que le rindan honor, que le reverencien. Y no tenemos mucho tiempo para repasar todos los versículos que vienen a continuación. Estamos viendo todo el capítulo 19. Del 9 al 25 es muy largo, pero quiero destacar algunas cosas. Es interesante porque antes de dar los 10 mandamientos, este capítulo 19 de Éxodo se conoce como, muchos le han puesto el título como la consagración en Sinaí. Es decir, la preparación del pueblo de Israel para que pueda recibir esos 10 mandamientos. Y dice Dios algunas cosas específicas. Les dice que laven sus ropas. Venían sucios de estar en el desierto. Les dice: lavad vuestras vestiduras, lavad las ropas. Luego les dice que se mantengan alejados también de la montaña, porque Él se va a manifestar ahí. Y también es interesante esto, que les dice que se abstengan de intimidad sexual. Una preparación tan cuidadosa subraya la importancia de lo que está a punto de suceder y que se nos presentan en estos versículos del 16 al 20. Vamos a leerlos. Dice: aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos,
y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía desde el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. No sé si hemos podido situarnos en esa escena, en ese momento tan increíble, ¿no? Pensemos en cómo en esa situación se involucran todos los sentidos. Dice que un trueno ensordecedor y un fuerte sonido de trompeta. Es decir, están escuchando qué es lo que Dios está haciendo, cómo Él está obrando también. Luego dice que un relámpago ilumina toda la oscuridad de esa densa nube que se había formado alrededor. Es decir, que están viendo también cómo Dios se manifiesta con esos relámpagos, con esa luz. Luego dice que un olor a humo subía como de un horno. Ellos están oliendo, hay olor a humo, ellos huelen la presencia de Dios en ese monte, en ese lugar. Y luego dice que la montaña estaba temblando. Y eso involucra también el tacto. Ellos sí o sí, de todas formas y por todo lugar, estaban recibiendo la presencia de Dios en ese sitio. Podían escuchar, podían ver, podían oler, podían saborear el fuego mientras sentían la tierra que se movía y temblaba debajo de sus pies. Y todo eso está diseñado con el propósito de mostrar al pueblo de Dios cuál es la autoridad de aquel que está hablando en ese momento y el poder de Dios que Él tiene para juzgar. Estoy seguro de que en ese momento Dios tenía toda su atención. ¿Qué pensáis? Con todo eso que estaba pasando, no había forma de escapar, de decir, es que yo no me he enterado que... ¿Has visto lo de los 10 mandamientos? No, es que yo no me he enterado. No, sí te has enterado, porque la cosa ha sido tremenda. Se ha visto desde kilómetros alrededor. La presencia de Dios estaba en ese lugar. El versículo 12 añade que Dios pone límites a esa montaña para comunicarse con ellos, ¿no? Dice, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente va a morir. 2 veces leemos que si la gente no sigue lo que Dios dice, les va a ir mal, ¿no? La montaña se les va a venir encima. La última vez que Dios se había manifestado de esta forma fue en Génesis 19 cuando destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así que imaginaos cómo es ese ambiente preparativo para presentar los 10 mandamientos. Hay un pastor al que sigo en Twitter, o Twitter, como decís aquí, que decía esto hace unos meses. Dice, tomamos a Dios a la ligera, lo tratamos con frivolidad. Estamos demasiado ocupados en la iglesia diciendo, wow, cuando deberíamos decir, ay de mí. El peso, la gravedad, la gloria del Dios creador, el gran yo soy, que todo lo abarca y que inspira temor, se descuida lamentablemente en demasiados lugares donde se lleva a cabo algo parecido a la adoración. A veces pienso en cómo Dios evaporó a Nadab y a Abiú por ofrecer un fuego extraño, dice en su palabra, o cómo Uza fue extinguido cuando él toca el pacto de la alianza o el arca del pacto, ¿verdad? Quiero deciros algo y quiero que este mensaje nos quede claro, hermanos y hermanas, y es que acercarse a Dios es un asunto serio. Acercarse al Dios Todopoderoso es un asunto serio. No podemos hacerlo ni de cualquier forma, ni podemos hacerlo tampoco a nuestra manera. No podemos hacerlo de una forma irreverente, tampoco de una forma aburrida, tampoco de una forma pasiva, o acercarnos a Él, como decía, a nuestra manera, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros nos pasamos de la raya muchas veces. Cuando hablamos de Dios, tratamos a Dios de amiguis, ¿no? De colega. Creo que nos estamos equivocando con eso. Dios merece reverencia. Él nos llama amigos, pero a Él no podemos tratarlo ni dirigirnos a Él de cualquier forma, ¿no? Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es santo.
Dios es digno de alabanza, Él debe ser reverenciado. Y antes de que pienses que, no Pablo, pero esto es algo antiguo, ¿no? Esto es lo que se hacía antes. No, fíjate que en el Nuevo Testamento nos dice algo parecido de la forma en la que debemos acercarnos a Dios. Dice Hebreos capítulo 12, del 28 al 29, ya en el Nuevo Testamento. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, dice, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchas veces se nos olvida esto con demasiada frecuencia. Pero déjame decirte de nuevo esto, que la redención, la relación y la reverencia vienen antes de que Dios exponga o manifieste cuáles son sus requisitos, cuáles son esos mandamientos. Pero los 10 mandamientos no son instrucciones, no son un manual de cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Son reglas para que un pueblo que ya es libre permanezca libre. Para que un pueblo que ha sido liberado permanezca en esa condición, permanezca libre. Dios dijo, he escuchado tu clamor, he escuchado vuestro clamor. Y te voy a salvar porque te amo. Y cuando seas salvo, libre y perdonado, entonces te voy a enseñar de qué forma puedes vivir. Y es que la gracia viene antes de las barandillas. La gracia viene antes de las vallas de protección. Antes de ver esas vallas o esas reglas, ya podemos ver cuál es la gracia de Dios en nuestra vida. Porque la relación de Dios con el pueblo se establece antes de que Él dé los requisitos. ¿Os habéis fijado? La relación se establece antes de que Él dé los requisitos. Uno de nuestros propósitos en esta serie de predicaciones es que podamos aprender de memoria los 10 mandamientos. Tal vez no enteros o no tal como los que encontramos en la Biblia o en Éxodo capítulo 20, pero para ayudarnos con esto hemos puesto aquí en la pantalla un resumen de cada uno de ellos, ¿vale? Así que me gustaría que hiciéramos algo, me gustaría involucraros en la predicación y que los podáis leer conmigo, ¿vale? Los leemos todos juntos a la vez, así nadie se nos despista y nadie nos dormimos. En primer lugar dice, un solo Dios. Después nos habla de sin ídolos, reverenciar su nombre, recordar el descanso, honrar a los padres, no matar, no adulterar, no robar, no mentir y no codiciar. Buah, si ahora hubiera entrado alguien de la calle se hubiera asustado, ¿eh? Si viene aquí por primera vez nos escucha haciendo esto. Pero, ¿sabes? Los niños, los más pequeñitos ahí en Bethel Kids ya se los han aprendido, ¿eh? Hace unos meses han estado viendo la historia del pueblo de Israel y ya han aprendido muchos de esos versículos. La idea es que nosotros podamos hacer lo mismo, ¿verdad? Por lo menos que nos podamos quedar con el principio que cada uno de ellos expresa, aunque no seamos como loros repitiendo exactamente el versículo sin que se nos quede, ¿no? Y reconozco algo también, y es que solo citar los versículos no significa que estemos más cerca de cumplirlos, ¿no? Pero primero debemos de conocerlos bien, antes de que podamos crecer en nuestra obediencia a ellos, ¿no? Quiero hacer algunas observaciones. He preparado 10 observaciones solamente, ya estamos en la mitad de la predicación para que os situéis, o un poquito más. 10 observaciones acerca de los 10 mandamientos. La primera observación es que en hebreo, no voy a decir la palabra hebreo porque no nos sirve a nada, pero en hebreo los 10 mandamientos son conocidos como las 10 palabras. Así se conoce a los 10 mandamientos en hebreo, las 10 palabras. En la traducción al griego de Éxodo 34 se les llama el decálogo. Es decir, deca significa 10, logo, palabras, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las 10 palabras, el decálogo. La segunda observación es que, creo que están por ahí también puestos, los mandamientos de Dios revelan cuál es el carácter de Dios. Sus mandamientos revelan cómo es Él, cómo es su carácter. Cuando contemplamos su ley, vemos su gloria, vemos su grandeza, vemos su bondad. Deuteronomio 5 dice, he aquí, creo que no está, escuchad, he aquí, dice el Señor nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Los mandamientos muestran el carácter de Dios. Los mandamientos identifican a Israel como el pueblo escogido de Dios. Dice el Salmo 147, declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Dice, no ha hecho así con ninguna otra nación, y
y en cuanto a sus ordenanzas no las han conocido. Es decir, es algo en principio exclusivo para el pueblo de Israel. También los mandamientos están conectados con otros eventos en la historia de Israel. Así como os decía que las 10 plagas fueron diseñadas para mostrar la impotencia de esos dioses de Egipto, las 10 palabras comunican el gobierno de Dios y el derecho de exigir lealtad total a su pueblo. Según la tradición judía, los 10 mandamientos se dan en la fiesta judía de Pentecostés. También los mandamientos de Dios son buenas vallas protectoras para la vida. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso Él establece cuáles son aquellos límites que no debemos de traspasar, que no debemos cruzar. Esas líneas de protección deberían ser para nosotros un deleite, algo en lo que encontremos gozo y no una carga de pensar, jolín, este mandamiento ahora. No, es algo que Dios ha preparado para protegernos también. El Salmo 1, versículo 2 nos recuerda esto, sino que en la ley del Señor está su deleite. Hemos de deleitarnos, encontrar gozo en la ley del Señor. Luego, estos mandamientos fueron pronunciados y escritos directamente por Dios. Esto afirma claramente en Éxodo 31. Dice, cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Ahora, Dios no tiene dedo, ¿no? Está hablando de una forma metafórica o alegórica, pero sí estuvieron escritos directamente por Dios. La séptima observación es que estos mandamientos son para ser transmitidos de generación en generación. Hay un texto un poquito largo en Deuteronomio 6 que lo quiero leer. Dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservar la vida como hasta el día de hoy. La octava observación es que los 10 mandamientos se pueden resumir en 2 mandamientos. Eso nos quita peso, ¿no? Si nos aprendemos los otros 2, así se resume la ley, ¿no? Está hablando Jesús, resumiendo esos estatutos de esta manera en Mateo capítulo 2, Mateo 22, del 37 al 40. Dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos mandamientos, de estos 2 mandamientos, dependen toda la ley y los profetas. Los primeros 4 mandamientos hablan de, o tratan de cómo debemos amar a Dios, ¿no? Y los últimos 6 de amar o cómo amar a los demás. También estos mandamientos se dan 2 veces. La versión en Deuteronomio 5 es un poquito más larga y fue entregada 40 años después a una nueva generación. Y es como una exposición un poco ampliada de ese texto que vemos en Éxodo capítulo 20. Otra cosa curiosa, y es que hay varios religiosos o grupos religiosos que enumeran los mandamientos de forma diferente. Los católicos y luteranos combinan los primeros 2 mandamientos y los convierten solamente en uno y dividen el 10º en 2. Pero la clave no es tanto cómo los enumeremos o cómo los dividamos, sino de qué manera podemos llegar a vivir, de qué manera podemos llegar a comprender cada uno de estos. Me gustaría dar algunos principios de interpretación, porque hay una pregunta común respecto a los 10 mandamientos. Y la pregunta es, ¿los 10 mandamientos todavía sirven para nosotros? ¿Tenemos que cumplir nosotros como creyentes que ya confiamos en Cristo, que sabemos que el fin de la ley es Cristo, que Cristo murió por nuestro pecado, que todo es consumado, que no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación? ¿Debemos aún así nosotros cumplir los 10 mandamientos?
¿Debemos seguir los 10 mandamientos? ¿Siguen siendo esos mandamientos para nosotros? Por un lado, el Nuevo Testamento parece dejar de lado la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 6 dice, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Por otro lado, hay versículos que indican que la ley nunca va a pasar y nunca va a desaparecer. Jesús dice en Lucas 16, pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Y es que una de las razones por las que el Nuevo Testamento habla de la ley de diferentes maneras es porque había o hay varios tipos de ley, ¿no? En la Biblia se hace referencia por lo menos a 3 tipos de ley diferentes. Una es la ley civil, otra la ley ceremonial y otra es la ley moral, ¿no? Y debemos distinguir cuidadosamente cada una de estas para darle sentido a la ley, ¿no? Y poder dar sentido también al Evangelio. La ley civil eran leyes que gobernaban a Israel como una nación bajo la que Dios había establecido unas pautas para hacer la guerra, para el uso de la tierra, para regular las deudas, por ejemplo. Esto era la ley civil, ¿no? Luego la ley ceremonial es una ley en la que se dan reglamentos o se dan normas o regulaciones para las fiestas religiosas. Por ejemplo, hay una lista de lo que hay que hacer en Éxodo 23 o para la adoración en el tabernáculo, Éxodo 25 al 31. Luego en el templo, etcétera, incluía leyes para alimentos puros, alimentos impuros, instrucciones para la pureza ritual, para cómo debían de purificarse los sacerdotes, muchas instrucciones sobre cómo ofrecer sacrificios. Y luego está la ley moral. La ley moral. La ley moral representa el estándar justo y eterno para nuestra relación con Dios y con los demás. La ley moral de Dios durará para siempre y se aplica a todas las culturas, en todo momento, y se resume en esos 10 mandamientos. Las leyes civiles y ceremoniales ya no están en vigor porque eran leyes que apuntaban a Cristo y han sido ya cumplidas por Él. En Colosenses 2 dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia es de Cristo, dice. Entonces, de nuevo, ¿los 10 mandamientos sirven o no? ¿Son vigentes o no son vigentes? Si es así, ¿cómo debemos considerarlos? ¿Cómo debemos tomarlos? Así que he encontrado 5 metáforas que creo que nos pueden ser útiles. La primera cosa es que los mandamientos pueden ser como un mapa para nosotros, como un mapa, ¿vale? Porque pueden guiar o guían nuestra conducta. La ley de Dios nos enseña a vivir de la forma en la que Dios quiere que vivamos. El Salmo 119, 92 dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Otra, como hemos visto o hemos hablado antes, nos sirven también de prevención. La ley de Dios nos permite vivir bajo un marco legal. Según Romanos 13, la ley es un elemento disuasorio que nos puede mantener alejados de la depravación. Esa es una de las cosas que hace. La amenaza de una sanción para muchos puede ser preventiva, ¿no? Mejor no voy a hacer esto porque va a suceder tal cosa. Es por eso que cuando una nación se aleja de las leyes morales de Dios, vemos entonces su decadencia y vemos cómo surgen los problemas por todo lugar. Pero después de ser entregada la ley, leemos estas palabras en Éxodo 20:20. Dice, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba. No sé qué pensáis vosotros, pero si yo leo, no temáis porque Dios te va a poner a prueba, tranquilo, no, me afligiría más. Pero sigue el versículo diciendo, no temáis porque Dios ha venido a poneros a prueba. Dice, para que su temor permanezca en vosotros, dice al final, y para que no pequéis. Así que es interesante considerar esto. Luego la ley de Dios también es como un espejo, ¿no? El estándar de Dios nos muestra cuál es nuestro pecado. Cuanto más tratas de codiciar, más difícil o más fuerte se vuelve la tentación de querer más. ¿Es cierto o no? Cuanto más tratas de mentir, no sé cuántos habéis hecho este experimento, pero cuanto más tratas de dejar de mentir, ¿vale? Más crece tu imaginación y tu exageración de las cosas. Y es que en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, dice el apóstol Pablo, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Luego sirven también como una atadura, ¿no? Los mandamientos traen ataduras, esclavizan también porque son imposibles de cumplir.
Dice Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, la ley declara culpable y la ley condena. Pero también es una guía o es un tutor. Estos mandamientos no son como los peldaños de una escalera que uno tiene que subir para poder llegar al cielo. No, no es así. Por el contrario, la ley siempre nos señala a Cristo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Un ayo es un tutor o un maestro. Dice, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Uno de los usos más importantes de los 10 mandamientos es mostrar a los pecadores la necesidad de un Salvador. Ese es uno de los usos más importantes de los 10 mandamientos. Y me gusta lo que escribió Juan Calvino en una ocasión. Dice, Moisés no tenía otra intención que invitar a todos los hombres a acudir directamente a Cristo cuando entrega los 10 mandamientos al pueblo. Por cierto, creo que es esencial en el evangelismo, cuando compartimos el evangelio, creo que es esencial tener en mente la ley o predicar acerca de la ley para alcanzar a los perdidos. Porque las personas deben saber que son pecadores antes de buscar un Salvador, ¿no? ¿De qué necesitan ser salvos? Ayer nos preguntaba esto alguien en la fila de muestras, cuando hablamos con la gente, me dijo uno, ¿salvación de qué? ¿De qué necesito ser salvo? ¿Por qué? Porque estamos presentando tal vez una buena noticia, que es como debemos hacer, presentar la buena nueva del Evangelio, pero no saben de qué han de ser salvos. Han de ser salvos de haber quebrantado la ley, ¿verdad? Y hay que explicar qué es lo que es la ley en el evangelismo y cómo hemos traicionado o dado la espalda a Dios de esa forma, ¿no? Pero uno de los propósitos también de los mandamientos de Dios es mostrar que no cumplimos con sus santos estándares. Perdemos la marca de su perfección. Incluso si cumplimos parte de estos mandamientos durante casi todo el tiempo o casi toda nuestra vida, o incluso la mayoría de ellos parte del tiempo, aún así nunca va a ser suficiente. Para que esto nos quede claro, desde ya el nivel está muy alto cuando leemos lo siguiente en Santiago, capítulo 2. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, dice, se ha hecho culpable de todos. Si alguien de los que estáis aquí decís que guardáis los 10 mandamientos y que los cumplís, ya estáis rompiendo también el 9º mandamiento que dice no mentir, ¿vale? Entonces, creo que el estándar y creo que el nivel está claro, ¿no? Creo que sabemos qué es lo que Dios quiere con esto. Me llamó mucho la atención una historia de unos misioneros que estaban en territorio indio de las Américas, con nativos americanos, ¿vale? Y ellos están presentando allí el Evangelio y cuando el jefe de la tribu india se le acerca después de que este muchacho empezara a aprender el idioma de ellos y poder compartir el Evangelio en su idioma, el jefe de la tribu india se le acercó muy preocupado y le dijo, ¿sabes qué pasa? Ahora que has compartido cuáles son los 10 mandamientos, nos hemos dado cuenta de todo lo que hemos estado haciendo mal hasta ahora. Porque hasta ahora hemos estado robando, hasta ahora hemos estado mintiendo, hasta ahora hemos estado matando. Le dice el jefe indio, dice, pero ahora que nos has compartido estos 10 mandamientos, ya no lo vamos a volver a hacer. Así que pasa un tiempo y al cabo de unas semanas, muy corto tiempo, se presenta de nuevo este jefe de los indios y le dice, ¿sabes qué? Le dice, ahora que conocemos cuáles son los mandamientos y qué es lo que no tenemos que hacer, seguimos haciéndolo. Seguimos matando, seguimos robando, seguimos codiciando. Así que sabemos que los 10 mandamientos son importantes, pero también sabemos al mismo tiempo que son imposibles de cumplir. Pero Dios quiere que sigamos al único en la historia que fue capaz de cumplir cada uno de estos 10 mandamientos, y es Jesucristo. La única persona que ha vivido de una forma perfecta y que ha cumplido la ley de una forma perfecta. Tú puedes mirarte en un espejo y ver que está sucio, ¿cierto? Pero creo que a nadie se le ocurriría coger ese espejo para lavarse la cara, ¿no? El espejo refleja tu suciedad, pero no puedes tomar el espejo para lavarte. Lo mismo sucede con la ley. Podemos contemplar la ley, podemos observar la ley
y ver que somos pecadores y que no podemos cumplirla, pero no podemos tomar esa ley para limpiarnos, no podemos tomar esa ley para justificarnos y esa ley para movernos y seguir adelante. Para acercarnos a un Dios santo, como dice Timoteo, aquel que habita en luz inaccesible, necesitamos un mediador. Y Dios escogió a Moisés en el Antiguo Testamento de una forma temporal, pero ahora el Mesías, el mediador, ha venido. Dice así en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Él es nuestro mediador. Los 10 mandamientos no fueron dados para remediar nuestro pecado, sino para revelar nuestro pecado y señalarnos la necesidad de un Salvador. En un libro que hemos leído con Pablo hace unos meses y que os recomiendo muchísimo, se titula Manso y humilde. El autor, Dane Ortlund, hace ahí una frase que me llamó mucho la atención, está aquí en la pantalla creo, y con esa nos vamos a despedir. Dice este autor de esta forma, dice: la vida cristiana se reduce a 2 pasos. Número 1, ir a Jesús. Número 2, volver al número 1. Así que la ley, los 10 mandamientos, todo apunta a Cristo, todo nos lleva a Él. Todo nos lleva a reconocer que nosotros somos incapaces de cumplir esos mandamientos, pero que hay alguien que los ha cumplido por nosotros. Hay alguien que dio su vida en la cruz para que nosotros no estemos esclavizados a esos mandamientos y los queramos tomarlos como ese espejo para poder limpiarnos. Así que os animo a que podamos acudir a Jesús, pues todo ya ha sido preparado para nosotros. Él sí preparó la mesa y no se dejó nada, no se dejó ningún detalle. Así que en esta mañana me gustaría poder orar y me gustaría pediros eso, que no os perdáis ninguna de las predicaciones de esta serie que hemos empezado en el día de hoy. El próximo domingo estaremos viendo el primer mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. La cosa no es hacer examen ni dejaros mal, ¿eh? La cosa es que estoy seguro de que los que estamos aquí, no sé si habrá alguien que sea capaz de decir los 10 mandamientos. ¿Verdad que no? Y si los decimos en órdenes equivocados, o es posible que nos olvidemos de alguno. Por eso hemos empezado esta serie. No para que los aprendamos de memoria, como decíamos ahí, como loros, y se nos queda ahí, ¿los 10 mandamientos? Sí, tarra. No. Siempre hemos visto esa cuestión, ¿no? Y lo tenéis ahí el título de la serie de predicaciones. Escrito en piedra, grabado en el corazón. Esos mandamientos estaban en piedra, pero queremos llevarlos al corazón. Queremos vivirlos sabiendo siempre que Cristo es el único que los vivió de una forma completa y que Cristo es aquel a quien nosotros debemos de mirar continuamente.